¿Sabías que una simple deficiencia vitamínica puede detener la producción de glóbulos rojos funcionales y afectar hasta tu sistema nervioso? Esto es lo que ocurre con la anemia megaloblástica. En este video vamos a hablar todo lo relacionado a esta patología de importancia en el pregrado. Para empezar, debemos saber el metabolismo de la cobalamina o vitamina B12 y ácido fólico o vitamina B9, ya que estos dos nutrientes están implicados de manera más frecuente en la etiología de la anemia megaloblástica, ya que la definición de anemia megaloblástica es una deficiencia en la síntesis del ADN celular. Entonces, esta deficiencia del ADN va a ser producido por el déficit de estas vitaminas necesarias para la síntesis de este ADN, que ya vamos a ver a continuación. Pero primero empezaremos viendo su metabolismo. Para empezar vamos a hablar de la vitamina B12 o cobalamina. La fuente principal de esta vitamina son los alimentos de origen animal, ya sea carnes, pescado, huevo. Entonces, una vez ingresa acá en los alimentos de la dieta al tracto digestivo, la cobalamina, al estar unido a las proteínas de las carnes, del pescado, ingresa, y cuando ingresa también ingresa con una proteína de la saliva, que es la proteína R. Entonces ingresa proteína R, cobalamina y las proteínas unidas a esta. Ya siempre ingresa cobalamina y la proteína unida. Llegamos aquí al estómago y aquí empieza uno de los primeros procesos. En el estómago, nosotros sabemos que en las glándulas oxínticas vamos a encontrar las células parietales a nivel del cuerpo, sobre todo del estómago. Son las glándulas oxínticas las principales glándulas, las más abundantes del estómago. Tenemos ahí que esas glándulas parietales u oxínticas, células parietales u oxínticas, van a sintetizar dos componentes, ¿no? El factor intrínseco de Castlé y el ácido clorhídrico. Pero también sintetizan otra proteína R, así como la proteína R de las glándulas salivales. Aquí también se sintetiza más proteína R. Entonces, aquí la cobalamina unida a la proteína se disocia gracias a la acción de el ácido clorhídrico, secretado también por estas células parietales, y ahora se une a la proteína R. Puede ser la proteína R de la saliva o la proteína R sintetizada acá por las células parietales. Entonces, para recordar, las células parietales no solamente sintetizan dos cosas como mayormente se dice, ¿no? Sino que son tres: proteína R, tenemos el factor intrínseco de Castlé y el ácido clorhídrico, que como ya saben no es como tal el ácido clorhídrico, sino primero protones y luego cloruro. Entonces se une acá la proteína R con la cobalamina, y acá también está el factor intrínseco que es secretado por estas células. Estas células son las parietales, ¿ya? Entonces viene por acá la cobalamina con la proteína R, atraviesa el píloro, viene por aquí, llega al duodeno. Aquí en el duodeno, ustedes saben que en la segunda porción se van a secretar las proteasas pancreáticas, junto con otras enzimas del páncreas. Entonces esas proteasas van a romper este enlace de la cobalamina con la proteína R. Y eso va a permitir que la cobalamina ahora esté libre nuevamente. Y al estar libre nuevamente se va a unir con el factor intrínseco de Castlé. El factor intrínseco de Castlé sirve para transportar por todo el tubo digestivo a la cobalamina hacia su sitio de absorción. ¿Y cuál es el sitio de absorción de la cobalamina o de la vitamina B12? Que es pregunta de examen. Es a nivel del ilion terminal, ilion distal. Listo, ahí se absorbe. Pero aquí necesita justamente otros componentes para su absorción, que son el calcio, ¿ya? Y el pH, pero pH alcalino. Ya, y lo voy a poner unas flechitas hacia arriba, pH alcalino. Necesita este medio, la vitamina B12 en el hilo terminal para
aumentar su absorción, así como veíamos en la absorción del hierro. Una vez aquí, tenemos un zoom aquí a los enterocitos del ilion, que presentan en su membrana apical estos receptores llamados cubilina. Tenemos aquí la cobalamina con el factor intrínseco que se une a sus receptores y se empieza a endocitar, obviamente, aquí dentro del enterocito. Y aquí dentro del enterocito, la cobalamina, para ser transportada ya y absorberse netamente al espacio intravascular, ¿no?, en el sistema porta. Ustedes saben que ahí el sistema porta es el principal por donde tienen que pasar todas las sustancias que se absorben de los intestinos. El ilium no es la excepción. Entonces pasa al sistema porta. Pero ¿quién la transporta, la cobalamina? Por la sangre. Y esa es la transcobalamina 2. Ya nosotros vamos a tener 3 tipos de transcobalaminas, pero la 2 es la que se encarga de transportar a la cobalamina. También tenemos la 1 y la 3, pero esas no transportan. Aquí están, simplemente fijan. ¿Ya? La que se encarga de acá está, 1 y 3. La que se encarga de transportar es esta de acá, ¿ya? Transcobalamina 2. ¿Y a dónde la transporta? Pues al principal órgano de reserva de la cobalamina, que es el hígado, ¿ya? La va a llevar hacia el hígado. Y también a los lugares donde se necesite vitamina B12 para la síntesis de ADN, como son lugares de alta proliferación celular. Uno de ellos la médula ósea también, ya entre otros lugares. Y la médula ósea aquí es importante justamente porque la vitamina B12 va a servir para la proliferación de los eritroblastos. Entonces los eritroblastos se van proliferando, entonces se van dividiendo, y conforme se van dividiendo van aumentando la síntesis de su ADN para después hacer la mitosis. Ya eso bien lo saben por biología. Entonces así es como se transporta la cobalamina. Ya aquí tenemos transcobalamina 2 con la cobalamina, listo. Y hay 2 formas activas de la cobalamina que se utilizan, ¿no?, por el cuerpo, que son la metilcobalamina y la 5-desoxiadenosilcobalamina. Ya estas son las formas activas de la vitamina B12 en el cuerpo: metilcobalamina y desoxiadenosilcobalamina. Entonces aquí lo que les pueden preguntar: lugar de almacén principal, hígado, ya les he dicho, hígado. Reservorio principal: ¿por cuánto tiempo en el hígado se almacena la vitamina B12? Y esto es muy importante después para la parte clínica: 3 a 6 años. Ahí se almacena la vitamina B12. Entonces, por ejemplo, si ustedes dejan de consumir vitamina B12 en algún momento, ¿ya? No rápidamente van a adquirir una anemia megaloblástica. Tienen que pasar más o menos 4 o 5 años para que ustedes recién empiecen a manifestar la sintomatología de una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Así que el déficit de vitamina B12 no es tan frecuente como causa de una anemia megaloblástica. Lo que sí va a pasar más frecuentemente con una déficit de ácido fólico, que ya vamos a ver más adelante, debido a esto, que se almacena en el hígado por más tiempo. Ya recuerden cuál es la proteína que transporta la cobalamina, así como el hierro la transferrina. Aquí es la transcobalamina 2 principalmente. ¿Y a quién sintetiza la transcobalamina 2? Vamos a hablar de esas transcobalaminas, ¿ya? Teníamos transcobalamina 1, transcobalamina 3 y transcobalamina 2. La 2 es sintetizada por el hígado, ¿ya? Por los hepatocitos, por macrófagos del hígado. La 1 y la 3 son sintetizadas por neutrófilos, ¿ya? Y recuerden que estas de acá fijan la mayor cantidad de vitamina B12, pero no la transportan, ¿ya? Y la 2 sí, ¿ya? Justamente como estas 2 transcobalaminas son sintetizadas por los neutrófilos
y son las que fijan la mayor cantidad de cobalamina. Entonces los neutrófilos también van a tener una alteración aquí en la anemia megaloblástica, como bien saben. La alteración de los neutrófilos y que se ve en la sangre periférica, en los estudios de lámina periférica con frotis, va a ser la hipersegmentación. Entonces, si se dan cuenta, con esto sale toda la clínica después de la anemia megaloblástica a partir de la fisiología. ¿Ya? ¿Dónde se absorbe? Ilion distal, que necesita calcio y pH alcalino. ¿Listo? Y después lo demás que ya hemos visto. Formas activas, metilcobalamina y 5-desoxiadenosilcobalamina. Vamos a pasar. ¿Cómo se transporta por el tubo digestivo? Les pueden preguntar también. Gracias al factor intrínseco, ¿no? O cómo llega al ilion terminal como factor intrínseco. ¿Ya? Cómo llega a la membrana apical del enterocito del ilion con factor intrínseco, no asociado. ¿Quién sintetiza factor intrínseco? Las células parietales. ¿Ya? De las glándulas oxínticas, que son las glándulas más frecuentes del estómago. Vamos ahora a pasar al metabolismo de la vitamina B9. Entonces, respecto al metabolismo de la vitamina B9 o ácido fólico, debemos recordar la fuente de alimentos. Principalmente son los vegetales, ya todo de hojita verde. Ya también lo tenemos acá en los garbanzos, por ejemplo. La coliflor. Pero aquí en los alimentos, el ácido fólico está en forma de poliglutamatos. Esa es la forma como entra, ¿ya? Como poliglutamatos. Entonces aquí tenemos los alimentos, ya también tenemos acá la vitamina B12. Bueno, ahí están otros alimentos. Y acá hemos visto esa parte de la vitamina B12. Estamos viendo ahora la cuestión de el ácido fólico. Ya el ácido fólico, para diferenciar nomás con la vitamina B12, como van juntitos, ¿ya? El ácido fólico llega al intestino y al final se absorbe. El ácido fólico, vamos a poner por acá ya. Metabolismo de la vitamina B9, para diferenciar nomás. Ya absorción. Bueno, ya te había dicho la fuente que son vegetales, a diferencia de la B12. Absorción es en el yeyuno principalmente. Ya, pero también puede ser en el duodeno, pero el yeyuno es el principal. Listo. Por eso es que como están los vegetales y llega hasta el yeyuno, respecto a los vegetales, se recomienda que no se los hierva o se reduzca el tiempo de la cocción, ¿ya? Para que no se degrade la vitamina B12, porque esta es una vitamina, es de la más termolábil, ¿ya? La más termolábil de las vitaminas hidrosolubles. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces llega acá, se absorbe y cuando se va absorbiendo, llega al enterocito. Estos poliglutamatos deben ser ya transformados. Pues primero se desconjugan y ya no son poli, ahora son mono. Y ahí se transforman en monoglutamatos por la folato desconjugasa. Pero luego esos monoglutamatos se deben reducir. Se reducen por la dihidrofolato reductasa, ¿ya? A metil tetrahidrofolato. Esta enzima ustedes la han visto, ¿no? Por ejemplo, es inhibida esta dihidrofolato reductasa por metotrexate. Metotrexato, metotrexato. Es un fármaco usado para la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces inhibe ahí. Por eso los pacientes que consumen estos fármacos también tienen deficiencias de vitamina B9 en este caso, ¿ya? Inhibe acá la dihidrofolato reductasa. Entonces tenemos acá ya en su forma de metil tetrahidrofolato, que ya es la forma activa, pero este metil tetrahidrofolato en la sangre puede viajar libre, puede viajar a unidad de proteínas, ¿ya? Y también la forma de transporte es diferente, pues no hay una transcobalamina 2 como en la vitamina B12. Y aquí se puede unir a la albúmina, por ejemplo, ¿ya? Entonces se unen proteínas para el transporte. ¿Y dónde se va? Al hígado y a otros tejidos. Pero aquí dentro de otros tejidos es importante el almacén, ¿ya? El almacén de vitamina B9, aparte de que es el hígado, también se queda dentro de los eritroblastos, ¿ya? Porque la vitamina B9 ya en su forma de metil tetrahidrofolato
se vuelve un compuesto que una vez que entró al eritroblasto ya no va a poder salir. Ya se queda ahí de forma intraeritrocitaria. Y justamente eso también tiene importancia más adelante porque para el diagnóstico no se mide el folato sérico, como sí se mide el nivel sérico de vitamina B12. Para diagnosticar una deficiencia de folato en el cuerpo se mide el folato intraeritrocitario, ¿ya? Entonces esa es otra pregunta que les pueden hacer. Y ahora sí, acabando este tema ya del metabolismo, vamos a hacer un resumen aquí de las diferencias de la B12 con el ácido fólico. Las fuentes están aquí, las pueden leer. B12 más animal, ácido fólico más es vegetal. ¿Ya? Sin embargo, también el ácido fólico puede encontrar en fuentes animales como el hígado, riñones. Requerimientos diarios de vitamina B12 de 2 a 5 microgramos y ácido fólico de 50 a 100 microgramos. Depósitos corporales de 2 a 5 miligramos en la vitamina B12, de 10 a 12 miligramos en el ácido fólico. La vitamina B12, su agotamiento de depósitos si tú dejas de consumir, de 3 a 5 años. Y, esa era otra diferencia que me estaba olvidando, pero sí les mencioné, ¿no? El ácido fólico, su depósito se acaba más rápido, en 3 a 4 meses, ¿no? Uno es años, el otro es en meses nada más. La absorción también varía, ilion distal en vitamina B12 y intestino delgado, ¿no? En el caso de el ácido fólico, intestino delgado proximal, principalmente a nivel del yeyún. Listo. Patología, la vitamina B12, la causa más frecuente de déficit de B12 es por un defecto en la absorción. Eso también les pueden preguntar. Ya que una ingesta insuficiente, al ser la vitamina B12 almacenada por tanto tiempo, no te va a causar una anemia megaloblástica con tanta frecuencia. A menos que dejes de consumir carne, ¿no? Por un montón de tiempo. ¿Ya? Ni siquiera consumas huevo, leche, todo lo que se muestra aquí, ¿no? Es muy infrecuente. Es por un defecto de absorción. Y el defecto de la absorción justamente se denomina Lo más frecuente es que sea por una enfermedad autoinmune, denominada anemia perniciosa. En cambio, por la parte del déficit de ácido fólico es más que todo por una ingesta deficiente, ya que los depósitos aquí demoran menos. Listo, y la anemia perniciosa ya vamos a ver, ¿ya? Es simplemente una enfermedad autoinmune en la que se generan autoanticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco de Castlé, que determinan obviamente un defecto en la absorción de la vitamina B12. Vamos a ver la interrelación metabólica de estas dos vitaminas, pues, y por qué es que causan ambas anemia megaloblástica, ¿no? Ya, yo les había dicho que ambas enzimas están implicadas en la síntesis de ADN, ¿ya? El ácido fólico también. Y aquí vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos acá la vitamina B12 y ácido fólico cuando ingresan dentro de la célula. Ya saben que vamos a ver fuera de la mitocondria. Este de acá piensen en la mitocondria y todo esto de acá el citosol. Vamos a ver primero fuera de la mitocondria cómo interactúan. B12 y ácido fólico. Entonces ácido fólico entra como metiltetridrofolato y este ya es una molécula que ya no atraviesa la membrana. ¿Ya? Podríamos decir que es hidrosoluble ya, ¿no? Esto se queda ahí y es muy impermeable ya respecto a la membrana. Entonces tenemos acá la vitamina B12, su forma de metilcobalamina, una de las formas activas, como habíamos mencionado. Ya la otra lo vamos a ver aquí, ¿no? En la mitocondria. Una de las formas está acá en el citosol. Entonces, el metiltetrahidrofolato necesita ser transformado al tetrahidrofolato, porque como tetrahidrofolato asociado a poliglutamatos, se va a encargar de la síntesis de las purinas, es decir, adenina y guanina. Ustedes ya saben esa parte. Pero ¿quién transforma al metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato? La homocisteína. La homocisteína, gracias a la metilcobalamina, ya como cofactor lo usa la homocisteína. Y la homocisteína, y hay una enzima acá, pues, ¿no? Por acá lo habíamos visto, ¿no? Bueno, ya. Una desmetilasa de metiltetrahidrofolato. Ya acá hay una desmetilasa. Entonces esa desmetilasa le quita el grupo metilo acá al metiltetrahidrofolato
y lo transforma en tetrihidrofolato. Y la homocisteína obviamente va a recibir ese grupo metilo, ¿no? Y se va a transformar en metionina. ¿Ya? Y el cofactor de esa enzima desmetilasa es la metilcobalamina. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la metionina. Y ya pues entonces tanto vitamina B12 como el folato sirve para sintetizar ADN, porque si no hay vitamina B12, no hay metilcobalamina, nunca vas a tener tetrahidrofolato. Y ahí nunca vas a poder sintetizar ADN, purinas. ¿Ya? Y si vuelta no tienes folatos, nunca tampoco vas a poder sintetizar purinas. ¿Ya? Así tengas vitamina B12. ¿Listo? Entonces ahí está la relación a nivel del citosol. También los folatos sirven para formar timidina a partir de la desoxiuridina. Listo. Ahora en la mitocondria tenemos la otra forma activa de la vitamina B12. Y aquí solamente actúa vitamina B12 en la mitocondria, a partir de su forma de N-acetylcobalamina. Ya aquí también tenemos la formación de succinilcoenzima a partir de metilmalonil-CoA, ¿ya? O ácido metilmalónico. Lo van a encontrar así en el libro, ¿ya? Ácido metilmalónico. Entonces, a partir de este ácido metilmalónico se forma succinil-CoA, importante para la síntesis de lípidos, ¿ya? Esto es en la mitocondria. Y aquí solamente actúa una forma activa de la vitamina B12, que es la de N-acetylcobalamina. Y acá también está la implicancia diagnóstica e implicancia práctica. Por ejemplo, ustedes saben que la anemia meloblástica se puede deber tanto a deficiencia de B12 como a de B9. Pero ¿cómo sabes si es B12 o B9? Ya. Hay una forma fácil de demostrar eso. Por ejemplo, antes de pasar a la parte de laboratorio, simplemente con la clínica. El déficit de vitamina B12 te va a dar más una clínica neurológica. En cambio B9 no tanto, ¿ya? A menos que el déficit sea masivo. Esa es una diferencia, pero a nivel de laboratorio es más fácil diferenciarlo, y justamente eso ha venido en el último examen en SIP. Tenemos que la diferencia es que en el déficit, ¿ya?, de la vitamina B12, ¿ya?, y el déficit de la vitamina B9, en el déficit de la vitamina B12 a nivel de laboratorio, si te das cuenta, imagínate que acá en la interrelación metabólica no hay B12, ¿ya? Entonces no hay adenosylcobalamina, no hay metilcobalamina. Tú vas a tener en tu cuerpo, a nivel de tu sangre y después en tu orina, va a haber un aumento de los compuestos previos a la formación del producto tanto de tetrahidrofolato como de succinil-CoA, ¿no? Vas a tener un aumento acá de homocisteína, porque obviamente no hay metilcobalamina para que formes metionina ni tetrahidrofolatos, y vas a tener un aumento de el ácido metilmalónico o metilmalonil-CoA. ¿Listo? En cambio, si te falta ácido fólico, tú solamente vas a tener un aumento en tu orina del compuesto previo a los tetrahidrofolatos, que tiene que ver con el ácido fólico. ¿Cuál es? El metiltetrahidrofolato. ¿Ya? ¿Listo? Vas a tener ese aumento. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, si tienes déficit de vitamina B12, va a haber un aumento, ¿ya? Un aumento de los dos. Por eso justamente acá hay una mnemotecnia, ¿no? B12, como este 1 representa como si fuera una flechita hacia arriba, ¿ya? Y este 2 como que aumentan los dos, ¿ya? Entonces, aumento de los dos componentes, de homocisteína y de ácido metilmalónico, ¿ya? En cambio, en el déficit de vitamina B9 en el laboratorio va a estar aumentado el metil, ya, tetrahidrofolato. Solamente es, ¿ya? O en todo caso, esto de acá no lo puedes medir, ¿no? Porque te dije que eso no salía del hematí. Ya va a estar solamente aumentado. Vamos a borrar mejor acá. Obviamente va a estar aumentado la homocisteína, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está. A veces preguntan, ¿no? ¿Por qué no está aumentado ese, no? Porque este de acá les dije que no atravesaba la membrana ya una vez que se forma aquí adentro.
Entonces no lo puedes medir en orina. El que sí lo puedes medir es la homocisteína, pues. Entonces igualito, como acá el ácido fólico tiene relación con la homocisteína, no hay ácido fólico, va a estar aumentado aquí también la homocisteína, porque esto de acá no se está formando, entonces todo se queda acá atrás, ¿ya? Entonces homocisteína, acá solamente en el déficit de vitamina B9 aumenta el homocisteína, solamente ese, ¿listo? Todos los sustratos previos al producto que es el tetrahidrofolato. Entonces ahí con eso no les falta nada más en esta parte. Vamos ahora con la etiología o la etiopatogenia. El principal mecanismo de la anemia megaloblástica es una eritropoiesis ineficaz. Esa eritropoiesis ineficaz es provocada por un aborto intramedular. Es decir, la médula ósea no deja que salgan las células inmaduras, pues porque como hay deficiencia de la síntesis de ADN, los eritroblastos empiezan a crecer, ¿ya? Pero no dividen su ADN, porque está insuficiente, entonces eso se produce la megaloblastosis, el aumento de tamaño. Porque este es un tipo de anemia macrocítica, como ya saben. Y es macrocítica por ese aumento del tamaño de los eritroblastos. Ya, entonces no lo deja salir a la médula ósea y ahí nada más se mueren. Y ahí quien los mata, los macrófagos de la médula ósea. Ocurre lo que se llama el aborto intramedular. Sin embargo, algunos sí salen. Pero los que salen sufren el otro mecanismo que causa anemia megaloblástica, ¿no? Que es la hemólisis, ya pues. Ya afuera ya sufren hemólisis igualmente, porque esos son eritroblastos, son células inmaduras, ¿no? Ya, pero lo más frecuente es esto, eritropoiesis ineficaz. Y no solamente la anemia megaloblástica afecta a los eritroblastos, como es ADN, síntesis de ADN, obviamente también va a afectar a otras células de la médula ósea que están en constante recambio ahí en la médula ósea. Afecta a otras células de la estirpe mieloide más que todo, ¿ya? Entonces se presenta anemia por déficit de glóbulos rojos, obviamente, ¿ya? Se presenta también trombocitopenia y leucopenia. Entonces, ¿eso cómo se llama? Pancitopenia. Pancitopenia, ¿ya? Y ahí se hace, como hay pancitopenia, se hace diagnóstico diferencial con las aplasias medulares o con leucemias. Ahora, respecto a la etiología, ya estábamos viendo, hay un montón de causas que ahí les he puesto para que lo lean. Pero lo principal ya les había dicho que es el déficit de ácido fólico, porque déficit de vitamina B12 casi no es frecuente. Y el déficit de ácido fólico mayormente se debe por alcoholismo, ¿ya? Acá el alcoholismo, lo más frecuente también en el mundo, en el Perú, alcoholismo, ¿listo? Una ingesta inadecuada provocada por alcoholismo de ácido fólico. Ya también hay deficiencia de ácido fólico en el embarazo, en prematuros o en algunas anemias hemolíticas crónicas. Y otros trastornos congénitos de la síntesis de ADN, como se puede ver. Un síndrome de Lesch-Nyhan también causa anemia megaloblástica. Ya, hay que diferenciar anemia megaloblástica de las causas no megaloblásticas de anemia macrocítica, ¿no? Que habíamos visto. Ya, eso está en la clase general de anemias, que lo pueden ver. Acá tenemos lo mismo, ya una ingesta inadecuada que, bueno, es raro, es más frecuente en el déficit de B9. ¿Ya? Para déficit de B12 lo más frecuente es esto, anemia perniciosa. ¿Ya? Déficit de B12. Ya les he dicho que es la anemia perniciosa. Es una anemia de origen autoinmune por autoanticuerpos generados contra las células parietales y contra el factor intrínseco de Castle, que va a disminuir la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Por lo tanto se va a generar un déficit, ¿no? Obviamente, en la sangre. Entonces, ¿qué más? Una gastritis atrófica también puede generar, ¿ya? Etcétera. Una resección del ilion, ¿no? Que también afecta. Vamos a la déficit del folato. Ya, la déficit del folato
es provocada principalmente por esto. Aporte insuficiente, como ya les había dicho, esto es lo más frecuente. Y dentro del aporte insuficiente por alcoholismo, ¿ya? Listo, después acá está también periodo de crecimiento, prematuros, embarazo, como ya les había dicho. Estados hemolíticos crónicos, eso sí, crónicos tiene que ser. Mala absorción también, entre otras cosas. Y acá está, ¿no?, el déficit de vitamina B12, todo lo que tenga que ver con el proceso de su metabolismo que habíamos visto. Ya, por ejemplo, acá en el caso de la comida, deficiente, ¿no? Listo, deficiencia de cobalamina. ¿Qué más? En el estómago, el mismo ácido también que sirve para separar la proteína R de la cobalamina. Si no hay ese ácido, no se va a separar de esa proteína R salival y no se va a unir a la proteína R de la célula parietal. ¿Ya? También la hipoclorita, también igualito que la anemia ferropénica, puede desencadenar también una anemia megaloblástica. ¿Ya? Pero lo más frecuente es que sea por anemia perniciosa, como ya saben, autoinmune. Una gastrectomía también, ya saben por qué. Gastritis atrófica, porque hay pérdida de células parietales, antiácidos. Ya, IBP igualito, IBP. Ilion, una resección ilial. Páncreas, porque no se sintetizan correctamente las proteasas, una pancreatitis crónica, pues, ¿no? Una insuficiencia pancreática. Células del ilion, también estas enfermedades que son ya de menor frecuencia. Parásitos que pueden causar también, ¿no? Parásitos que ahí se acumulan en el yeyuno y empiezan a utilizar a la vitamina B12. Entonces, ¿cuál es el parásito que te causa anemia megaloblástica? Porque te consume la vitamina B12. Ese es el Difilobotrium, que habíamos visto, ¿no? El Difilobotrium. Es así, ¿no? Difilobotrium latum, ¿ya? Que es la tenia del pescado. Déficit de folato acá, para agregar algunas cositas, creo que no lo veo por aquí. Fármacos, ¿no? ¿Dónde está? Tratamiento con fármacos, aquí está. Fármacos, lo que les había dicho, ¿no? El metotrexate, el clotrimoxazol, ¿no? Clotrimoxazol, también. En déficit de B12 también hay un fármaco, ¿no? Si ustedes recuerdan la metformina, por ejemplo, debe estar por aquí también. Utilización inadecuada, vamos a ver por aquí. Caso, ¿no? Biguanidas, metformina. ¿Ya? Te causa también deficiencia de B12, no se olviden. Entre otros que pueden ver aquí, ¿no? Neomicina, ranitidina, que son antisecretores. Cimetidina. Vamos siguiendo ahora con el diagnóstico. Y para el diagnóstico ustedes saben que hay una parte clínica. ¿Listo? Y una parte de laboratorio. Ya antes de seguir, me acabo de acordar de algo. A la anemia perniciosa, no va a ser que les venga así también. A la anemia perniciosa, ¿dónde está? Acá está. A la anemia perniciosa también se le conoce como enfermedad de Addison-Biermer, ¿ya? Enfermedad de Addison-Biermer, ¿ya? Listo. Creo que eso es lo más resaltante de la etiología y el resto lo pueden leer aquí, pero ya les he resaltado lo más importante. Vamos ahora con el diagnóstico. En el diagnóstico a ustedes les van a poner, si es deficiencia de B12 es más por clínica neurológica, ¿ya? Pero si no saben en sí cuál es la deficiencia, si B12 o B9, acá también tenemos solamente por déficit de B12 o B9 puede aparecer la glositis atrófica de Hunter, gastritis atrófica, pancitopenia, ya por el aborto intramedular que ya les he explicado. Ya la glositis atrófica de Hunter es la inflamación de la lengua que te causa dolor y una pérdida de las papilas. Ahora sí, por déficit de solamente vitamina B12 es la parte neurológica que les había explicado. Aquí van a encontrar lo que se denomina la mielonolisis funicular o degeneración combinada subaguda medular, donde se van a alterar los cordones de la médula ósea, de la médula espinal. Entonces acá la médula espinal, ustedes saben que la sustancia blanca está dividida en cordones posteriores, cordones laterales, cordones anteriores, aquí vemos, esto ya les había explicado en neurología también.
Y en la parte central tenemos la sustancia gris. Ya va a haber una afectación primero de los cordones posteriores. Ya va de atrás así y se va expandiendo a todos los cordones, a toda la médula, conforme la enfermedad va avanzando. Entonces, si se alteran los cordones posteriores, ustedes saben que esos cordones están implicados acá en la recepción de la vibración y la sensibilidad profunda, ¿no? Aquí están los fascículos de Gold y Burdach, ¿ya? O de Gracil y cuneiforme. ¿Listo? Y que llegan al bulbo y reciben todas esas sensaciones que ya les he explicado: vibración, sensibilidad profunda. ¿Ya? Entonces, si hay una alteración de los cordones posteriores, ¿qué va a haber? Parestesias, ataxia, alteración de la vibración, posición. Sobre todo de miembros inferiores. ¿Ya? Va a empezar de miembros inferiores y ya posiblemente sigue avanzando hasta arriba. ¿Ya? Acá está la imagen, ¿no? Cordones posteriores que afectan la orientación, la posición, ¿no? Ataxia, asinergia, pérdida de la posición, ¿ya? Sensibilidad de la posición, vibración. Luego se alteran los cordones laterales. Por los cordones laterales ustedes deben recordar que pasaba la vía córtico-espinal, ¿no? De la corteza cerebral a la médula espinal. Entonces ahí va a haber un síndrome de motoneurona superior, ¿ya? O de primera motoneurona. Vamos a poner acá. Síndrome de primera motoneurona. Entonces el síndrome de primera motoneurona de ambos lados, pues, ¿no? Ustedes, si recuerdan, el síndrome de primera motoneurona tenía que ver con la espasticidad, la hiperreflexia, eso, ¿no? La hipertonía de los músculos, porque como no hay esta parte, ¿no? De la primera motoneurona, porque de aquí sale ya la segunda, los músculos. La primera motoneurona más tenía una actividad regular a la segunda motoneurona. La segunda motoneurona era la que movía todo. Y la primera que viene por acá es la que la regula acá a esta segunda motoneurona. Entonces, si la primera falla, no hay quien regule esta segunda, entonces esta segunda se va a alocar, pues. Y por eso es que se genera hiperreflexia, espasticidad, hipertonía. Babinski positivo, pues, ¿no? Babinski positivo es también signo de primera motoneurona, es lo que ustedes saben. Espasticidad, hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo. Ya se les preguntan en neurología, así que acuérdense. Entonces acá lo ponemos, síndrome de primera motoneurona. Ya, y si se sigue progresando la enfermedad, hay alteración mental, ya, irritabilidad, psicosis y hay una encefalopatía, ya. Su epónimo es la encefalopatía de Weil, por déficit de B12, ya un poco más crónico. Respecto al laboratorio, antes de pasar al laboratorio, esta imagen de acá representa, por ejemplo, a un paciente con anemia perniciosa. Ya, normalmente les da a los pacientes caucásicos con ojos azules, así canosos. Y así les pueden preguntar también. Se ponen un caso clínico, así paciente ojos azules, canoso, caucásico. Que presenta síntomas neurológicos, ya, ese es posiblemente una anemia perniciosa. Ya después vamos a ver ahorita algunos otros parámetros de anemia perniciosa, ¿no? Detección de anticuerpos, autoanticuerpos, ya. Pero sigamos con el laboratorio de la anemia megaloblástica así en general. Tenemos la anemia, definida, ya saben, por una concentración de hemoglobina menor a 13 en hombres, menor a 12 en mujeres, ¿ya? Bueno, todos estos síntomas, aparte que los que ven aquí, también los síntomas del síndrome anémico en general, como bien saben. ¿Listo? El BCM va a estar aumentado porque es macrocítica y hipercrómica. ¿Ya? El CHCM normal, pues está normal. Anisocitosis, que es mayor a 14.5%, más o menos, mayor a 15%. El RDW, como bien saben. Poiquilocitosis, que es la variación ya de las formas. La anisocitosis es variación en tamaños, ya saben. Leucopenia, plaquetopenia, esto es pancitopenia, ¿no? En la lámina periférica, ¿qué van a ver? Macrocitos, ovalocitos, neutrófilos polisegmentados que se denominan pleocariocitos. Ya es el otro nombre de los neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados, pleocariocitos. Ustedes ya saben, ¿no? Que tienen que tener mayor o igual a 4 segmentos. Punteado basófilo, cuerpo de Howell-Jolly, anillo de Cabot, también puede aparecer ahí. ¿Listo? El punteado basófilo también, recuerden, es por intoxicación por plomo, talasemias. Ya. Y Howell-Jolly por los núcleos, ¿no? Como esto tiene que ver con el núcleo, restos nucleares, Howell-Jolly, anillos de Cabot. Hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, ¿ya? Indirecto.
Aumento del LDH por la hemólisis, esta parte, ¿ya? Este es por la hemólisis, que es el otro mecanismo que les había explicado, ¿no? Disminución de la aptoglobina porque la hemoglobina que es liberada después de la hemólisis intravascular que se da en los vasos sanguíneos, la hemoglobina es liberada a los vasos, pues. Aumenta la hemoglobina libre en los vasos, libre, no unida ya a los eritrocitos, sino libre. Y esa hemoglobina, para que no llegue al riñón y sature a las células del túbulo contorneado proximal del riñón en la reabsorción de la hemoglobina, porque es una proteína al fin y al cabo, el cuerpo libera más aptoglobina, ¿ya? Y esa aptoglobina se une a la hemoglobina para transportarlo de vuelta al hígado. Y ahí que en el hígado esa hemoglobina se degrada, ya pues se convierte en los pigmentos, ¿ya? ¿Listo? Entonces la aptoglobina va a estar disminuida. En médula ósea encontramos hipercelularidad, ¿ya? Va a haber, todas las células van a estar gigantes. Van a haber unos megacariocitos gigantes, unos mieloblastos grandes y los eritroblastos también grandes, ¿ya? ¿Listo? Pasamos ahora a... Seguimos con el diagnóstico de laboratorio. Ya no se usa este test, que es el test de Schilling, para diagnosticar deficiencia de B12 o determinar la etiología de la B12. Ya lo que se hacía acá, lo que se basa acá el test de Schilling es medir la concentración de vitamina B12 que se da marcada. ¿Ya? Se lo da una vitamina B12 radio marcada por vía oral y después se lo mide por la orina. ¿Ya? Se lo da junto con una B12 intramuscular para hacer la diferenciación ahí de la concentración. Entonces, si nos dan la B12 radiomarcada vía oral y excretamos más del 10% respecto a la B12 intramuscular en la orina, entonces vamos a decir que la causa probable de deficiencia de B12 es una ingesta deficiente, ¿ya? Porque estás consumiendo normal y todo está por dentro bien, se absorbe. Cuando te dan la B12, entonces es porque tu anemia posiblemente es porque tú estás ingiriendo en cantidades pequeñas esta B12. Pero si no, por ejemplo, ya no es mayor al 10% en la orina, no hay B12 en la orina o está disminuida, ya. De nuevo, das B12 radiomarcada, pero ahora le agregas factor intrínseco, ¿no? Y si se absorbe de esa manera y aumenta más del 10% en la orina, es porque es una anemia perniciosa, porque se repara con el factor intrínseco, ¿no? Que los autoanticuerpos pueden ir contra la célula parietal que forma el factor intrínseco o contra el propio factor intrínseco. Y esa es la anemia perniciosa, ¿ya? Pero si no, por ejemplo, ¿no? Aún así que te dan factor intrínseco, no pasa nada ahí en la orina, te dan nuevamente, pero esta vez lo asocian a antibióticos, ¿ya? Para ver, por ejemplo, en tu intestino hay una sobreinfección ahí bacteriana, ¿ya? O hay presencia del Diphyllobotrium latum, parásitos. Entonces por eso dan antibióticos. Entonces si aumenta, ¿ya? Si aumenta es porque sí, pues hay presencia de eso, ¿ya? Si aumenta la absorción, más del 10%. Pero si no, por ejemplo, no funciona ni con antibióticos, ya pasamos al siguiente paso. Ahora le dan la vitamina B12 más enzimas pancreáticas, ¿ya? Y si te dan enzimas pancreáticas y está mayor al 10% en la orina, entonces hay deficiencia pancreática. Pero si no, por ejemplo, ya ahí se identifican otras causas, ¿no? De repente no le han preguntado al paciente la anamnesis nomás si ha tenido una cirugía de ilion. Por las puras hicieron todo esto anterior. De repente solamente por la cirugía de ilion, ¿ya? O una gastrectomía, una resección de estómago, ¿ya? Así que este test de Schilling ya no se utiliza ya. Por su misma complejidad que les estoy explicando acá. Y también porque hay otros métodos ya más fáciles y más específicos y sensibles para determinar las causas de deficiencia de B12, incluso a partir de la anamnesis, como ya saben. Respecto a la perniciosa, la anemia perniciosa, acá están los anticuerpos, ¿no? Hay que recordar aquí que la detección de autoanticuerpos antifactor intrínseco es más específico, ¿ya? Factor intrínseco más específicos. ¿Listo? La detección de autoanticuerpos contra células parietales no es más específico, ¿ya? Eso les pueden preguntar.
Vamos ahora con el diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar entre deficiencia de B12 o de ácido fólico? Ya les había dicho acá, ¿no? Con el laboratorio que se mide, homocisteína y ácido metilmalónico. En los dos, ¿no? B12, aumento de los dos. Aquí teníamos homocisteína y ácido metilmalónico. En cambio, en déficit de folato solamente encontramos aumento de homocisteína, ¿ya? De ácido metilmalónico no, porque ese de acá es un proceso que se da en la mitocondria, ¿ya? Y ese sustrato se acumula por deficiencia solamente de B12. ¿Listo? Acá podríamos agregar el metiltetrifolato, pero como les dije, es un sustrato que se queda ahí en el eritrocito nada más, ¿ya? Y ya después no sale, entonces no lo van a encontrar en la orina. O en otras células, está ahí solamente dentro de esa célula que necesita ahí el folato y no sale ya por la orina. ¿Listo? La reserva ya te había explicado, entre otras cosas, las otras diferencias también. Ya la causa más frecuente de déficit de solo B12 es anemia perniciosa o un defecto en la absorción les pueden poner, que es lo mismo. Absorción, como estaba en el cuadro anterior. Y en el caso de déficit de ácido fólico, alcoholismo, como ya les había mencionado. La clínica de la déficit de B12 agrega la neurología, ¿no? Aparte del síndrome anémico que ya hemos visto en la primera clase. ¿Listo? Este te da su clínica digestiva, ¿no? Puede causar también una glositis atrófica, mala absorción, pero no te da neurológica. El diagnóstico. El diagnóstico de déficit de solo B12 lo haces con autoanticuerpos, ¿no? Pero si ya sabes, se te sale esto de acá, estos dos aumentados, confirmas con los autoanticuerpos, ¿no? ¿Cuál es más específico? El de factor intrínseco. ¿Cuál es más sensible? El de autoanticuerpos contra la célula parietal. En cambio, en déficit de folato, disminución del folato intraeritrocitario, que es lo principal, ¿no? ¿Cuánto más o menos son los valores normales de folato intraeritrocitario? Deben estar más o menos en 150, 700 nanogramos por mililitro. En cambio, los niveles de folato en el hígado, por ejemplo, sus niveles son más bajitos, porque la mayor cantidad de folato se almacena dentro de los eritrocitos, como ya les había dicho. Perdón, en el hígado no, en la sangre, ¿no? Folato sérico. Y este folato de la sangre fluctúa de acuerdo a cómo tú consumas folato en tu dieta. En cambio, lo que sí se mantiene más constante es esto, pues, ¿no? Dentro del eritrocito. Ya en la sangre más o menos hasta 20 nanogramos por mililitro, ¿ya? De 6 a 20 nanogramos. Eso es normal en sangre. Varía. Pero esto sí es más constante. Entonces acá ponemos constante y este de acá es variable. En la sangre. No se mide en la sangre, se mide dentro del eritrocito. Esto los pueden preguntar. ¿Y por qué? Ya saben. Porque el folato, una vez se activa metiltetrifolato, ya se queda ahí nomás en el eritroblasto. El tratamiento es el siguiente. Vitamina B12 se da de forma intramuscular, siempre asociado a ácido fólico por vía oral, porque como ya saben, ambas vitaminas dependen una de cada una, ¿no? Sobre todo B12 con ácido fólico ahí. B12 depende más del ácido fólico que ácido fólico si lo puedes dar solito, ¿no? Si hay déficit de ácido fólico, solo ácido fólico, ¿no? También porque la B12 se acumula más, pues no está ahí, tienes más reservas por más tiempo. Listo. La forma intramuscular de vitamina B12 que se administra es la hidroxicobalamina. Porque también tienen otra forma que es endovenosa, ¿ya? En cambio, endovenosa no se llama hidroxicobalamina, ahí se llama cianocobalamina, ¿ya? Esta se usa más para pruebas, lo que se da es hidroxicobalamina. Otra pregunta que les hacen, igualito que en anemia ferropénica, tras la terapia con cobalamina, ¿después de cuántos días aumentan los reticulocitos? Igualito casi que en la ferroterapia, los reticulocitos aumentan de 3 a 6 días, igualito, o 5 días, una semana les pueden poner en su examen, ahí marcan. Pero si les ponen 2, por ejemplo, les ponen un día, no, pues no, 3 a 6 días. La hemoglobina se normaliza, normalización de la hemoglobina, más o menos de 4 a 6 semanas. ¿Listo? Y eso es todo
anemia megaloblástica.